Bien, vamos a iniciar la clase de Química 2 para 10º grado. Vamos a trabajar el tema de estequiometría el día de hoy. Bien, primero vamos a definir qué es la estequiometría. La estequiometría es el cálculo de las cantidades de los reactivos y los productos involucrados en una reacción química. Los cálculos estequiométricos son fundamentales en trabajos cuantitativos. La estequiometría se basa en la ecuación química y la relación que hay entre la masa y los moles. El número de mol involucrados en una reacción es proporcional a los coeficientes en las ecuaciones balanceadas. Dependiendo de las necesidades de una ecuación química, se pueden interpretar en términos de moléculas, unidades funcionales, o iones, en términos de mol o en términos de masa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que estaba mencionando, el proceso de Haber-Bosch, diseñado al principio del siglo XX para producir amoníaco y nitrógeno. Reaccionan con el nitrógeno, reacciona con el hidrógeno a temperatura y presiones altas para formar lo que son las moléculas de amoníaco. El amoníaco se utiliza como un abono para plantas. Entonces, es bastante utilizado este compuesto para formar lo que son compuestos nitrogenados, porque las plantas pues necesitan bastante nitrógeno para poder crecer. Entonces, se utiliza este compuesto para agregarlo a lo que son algunos fertilizantes, y de esta manera pues que las plantas se nutran con estos fertilizantes. Entonces vemos acá que tenemos una molécula de nitrógeno. El nitrógeno se encuentra en forma natural, siempre se encuentra en pares, en moléculas diatómicas, mientras que el hidrógeno igual, pasa lo mismo con el hidrógeno, también anda en moléculas de dos átomos de hidrógeno. Entonces, según lo que vemos acá, esa sería la ecuación, dice que necesitamos una molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno para formar lo que son una molécula, aquí deberían ser dos moléculas de amoníaco. Les faltó aquí el 2. Entonces vemos acá que son 2 moléculas de amoníaco, tenemos una de nitrógeno. Esta molécula de nitrógeno pues se divide y se une a lo que son 3 átomos de hidrógeno para formar una molécula de amoníaco. Ahora, esto se puede expresar en función de masa o en función de moles. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, a partir de las ecuaciones balanceadas se pueden relacionar las cantidades de productos y reactivos para hacer cálculos de tipo de mol-mol, mol-masa o masa-masa. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Dice que tenemos, bueno, este no es la misma figura del anterior, pero no es el compuesto que vemos acá. Dice que tenemos dos moléculas esto es metanol, 2 moléculas de metanol, y tenemos 3 moléculas de oxígeno. En el caso del oxígeno, también, al igual como otros gases, siempre anda en pares. Entonces, con una molécula de oxígeno vamos a tener 2 átomos de oxígeno. Entonces, se necesitan 3 moléculas de oxígeno diatómico y 2 moléculas de metanol para formar lo que es dos moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de agua. Bien, entonces vamos a ver, este sería un ejercicio. Dice, el metanol hace combustión en el aire según la siguiente ecuación, que es la misma ecuación que veíamos arriba. Dice, si 200 gramos de metanol, si 200 gramos de metanol se consumen por combustión, ¿qué masa de agua se produce? Dice. Entonces, tenemos aquí la línea que se va a seguir, que sería los gramos de metanol. ¿Qué es lo que nos dan aquí? Serían 209 gramos de metanol. Es lo que nos dan para iniciar la reacción. Luego vamos a ver cuánto de esos gramos de metanol, cuántos se hacen moles de metanol, cuántos moles de metanol se van a obtener. Y luego de esos moles de metanol vamos a utilizar lo que es la ecuación balanceada para saber cuántos moles de agua se van a producir. Y después de esos moles de agua vamos a ver cuántos gramos de agua se producen. Entonces,
Esto es, vamos a seguir los pasos que vemos aquí arriba. Partimos de los gramos de metanol, que serían 209 gramos de metanol, que eso lo da el ejercicio. Luego, vamos a sacar el cálculo de cuánto es el peso atómico de un mol de metanol, que eso se hace sacando los pesos de las masas de cada uno de los elementos que están presentes en la molécula. Para eso, vamos a ver, sumemos así con la calculadora, así sin necesidad de hacerlo por aparte. Vamos a sumar. En el caso del carbono tiene un peso atómico de 12.011, ¿verdad? Gramos. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces a esos 12.011 le vamos a sumar 15.999 del oxígeno. ¿Ya listo? 15.999, ¿verdad? Ajá. Y luego le vamos a sumar lo de los hidrógenos. Los hidrógenos son 4, vemos acá. Aquí hay 3 y aquí hay 1. Entonces serían 4. Cada uno de los hidrógenos pesa 1.0079, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí. Que eso equivale a 4.0316 gramos, ¿verdad? Ok, entonces le vamos a sumar todo lo demás. 4.0316 más los 15.999 del oxígeno más los 12.011 del carbono. 22.04. 32.04, ¿verdad? 22. 32. Pero me da 22. A ver, son 4.0316 de los hidrógenos. ¿Sí? Más 15.999 del oxígeno. Más 12.011 del carbono. Súmelo todo. 32.04. 0.4, Y ahora ¿verdad? sí. Ok, Sí. perfecto. Entonces ya tenemos ahí 32.04, que esto sería lo que pesa un mol de metanol, ¿correcto? Entonces ya aquí ya pasaríamos estos gramos de metanol, lo eliminamos aquí los gramos de metanol con los gramos de metanol. Vamos a ponerle acá. Esto se elimina con estos de aquí también. Eliminan con estos de acá. Bien. Ahora, el resultado nos va a quedar aquí en moles. Ahora necesitamos, aquí vamos a ver los moles que se resultan de agua teniendo los moles de metanol. Ahora, para saber cuántos moles de metanol vamos a poner aquí abajo, entonces necesitamos ver aquí cuántos se producen de moles de agua y cuántos se necesitan en la reacción. Entonces dice que en la reacción intervienen 2 moles de metanol para formar 4 moles de agua. Recuerden que esto se puede tratar en base a moles o en base a masa, pero vamos a tratarlos como que si fueran moles. Entonces dice que 2 moles de metanol más 3 moles de oxígeno molecular forman 2 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. ¿Está claro eso? Repítalo de nuevo, por favor. A ver, vamos a ver. Una vez que ya balanceamos la ecuación, la vamos a tener en moles, la vamos a pasar a moles. ¿Bien? Entonces tenemos acá 2 moles de metanol más 3 moles de oxígeno. Producen lo que son 2 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok, bien, entonces, una vez que ya tenemos esto, los moles de metanol, vamos a ver cuántos moles de agua se van a producir. Para eso necesitamos ver la ecuación. Entonces dice que, en la ecuación dice
que se necesitan 2 moles de metanol para producir 4 moles de agua. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer la conversión para ver cuántos moles de agua se van a producir. Entonces, vamos a poner los 2 moles de metanol que se necesitan aquí en la ecuación para saber cuántos moles de agua se van a producir. Bien, entonces vamos a eliminar también estos moles de metanol. ¿Por qué los moles de metanol van abajo? Porque necesitamos eliminarlos de la ecuación, de esta ecuación. Entonces, para poderlos eliminar, los moles de metanol tienen que ir abajo, ya que aquí están arriba. Aquí están multiplicando y aquí tienen que ir dividiendo. Y el resultado nos va a quedar en moles de agua. ¿Entendido eso? Bien. Recuerden que términos semejantes a distintos lados de una ecuación se pueden eliminar. Aquí teníamos gramos de metanol y los eliminamos con gramos de metanol acá. Aquí, como está multiplicando, aquí tiene que ir dividiendo gramos de metanol para poder eliminar esta unidad que no nos sirve. Ahora, en el resultado de la ecuación, lo que necesitamos saber son los gramos de agua, no los gramos de metanol. Entonces, para poder eliminar estos moles de metanol que nos quedaron acá, necesitamos otro factor de conversión para eliminar esos moles de metanol. Entonces, como aquí están multiplicando los moles de metanol, aquí los tenemos que poner dividiendo para que se puedan eliminar. ¿Entendido eso? Y el resultado aquí nos va a quedar en moles de metanol, de moles de agua, perdón. Aquí nos queda en moles de agua. Ahora, como lo que nos piden a nosotros en el ejercicio es cuánto es la masa del agua que se produce, necesitamos pasar estos moles de agua a gramos de agua. Entonces vamos a utilizar otro factor de conversión que nos pase de moles de agua a gramos de agua. Entonces vamos a eliminar también estos moles de agua con estos moles de agua de acá. Como aquí estaba multiplicando los moles de agua, aquí los vamos a poner dividiendo. Entonces vamos a sacar el peso atómico de un mol de agua. Un mol de agua tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Serían 15.999 más 1.0072 por 2, ¿verdad? Perdón, 1.0079 por 2. Que eso sumado da a 18 gramos. Bien, entonces ya tenemos aquí, eliminamos lo que eran gramos de metanol con gramos de metanol, moles de metanol con moles de metanol, moles de agua con moles de agua, y la única unidad que nos queda sería gramos de agua. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a multiplicar estos 209 por este número de acá, luego el resultado de eso lo multiplicamos por este, y el resultado de eso lo multiplicamos por este de acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría al final? Si me ayuda alguien, por favor. ¿Qué hay que hacer? A ver, lo repito. Permítanme. Aquí vamos a multiplicar lo siguiente. Vamos a hacer una multiplicación primero. Vamos a multiplicar estos 209 gramos, lo vamos a multiplicar entre todo lo que está multiplicando, que sería 209 por 1, el resultado de eso por 4, el resultado de eso por 18. Y lo vamos a poner acá. ¿Cuánto sería entonces? 15,048. 15.048. 15.048. Bien, 15.048 y estos son gramos. Y aquí abajo tendríamos entonces que multiplicar esos 32.04 por 2 por 1. ¿Cuánto daría eso? 64.08. 64.08. Ahora, me van a ayudar y me van a poner 15.048 entre 64.08.
A ver si es 235. Entre. Entre 64.08, que es lo que está ahí abajo. Uy, no. 234.83. Sí, redondeado serían 235, ¿verdad? Sí. Profe, a mí me da error, no sé por qué. Pues lo tiene malo, estimada. Sí, es 15.048 entre 64.08. ¿Ya le dio? No. Sin la coma, ¿verdad? Sin puntos acá ni nada. Solo 15.048 entre 64.08. Sí, hoy sí. Ok. Bien, aquí tenemos la misma ecuación, nada más que en esta parte nos piden que calculemos, dice, según la siguiente ecuación, dice, si 209 gramos de metanol se consumen por combustión, ¿qué masa de dióxido de carbono se produce? Aquí nos están pidiendo también cuál es la masa de dióxido de carbono que se va a producir. Entonces tenemos, vamos a seguir el mismo camino. Serían, empezando por los gramos de metanol, vamos a pasar a moles de metanol y luego a moles de dióxido de carbono y luego tenemos gramos de dióxido de carbono. Entonces, tenemos los 200 gramos de metanol. Dice que eso es igual al Es una sistema pregunta, corriente, ¿sí? Metanol, ¿de dónde saca eso el metanol? ¿Está en la tabla periódica o cómo? No, estimada. Esto lo van a aprender en este parcial. Van a saber cómo se nombran estas moléculas. Ah, bueno. Sí, el CH3 es metano. Este CH3, esto se llama metano, esta molécula se llama metano. Y con 1H se convierte en un alcohol. Entonces, la terminación de esta molécula es ol, por eso es que es metanol. Ah, bueno, gracias. Más adelante en la clase lo vamos a ver, pero ahorita no nos estrese todavía, que esto sí es complicado. Bien, entonces vamos a ver, tendríamos entonces lo que es un mol de metanol, que eso equivale a 32 gramos de metanol. Entonces vamos a eliminar lo que son los gramos de metanol con gramos de metanol. Eso ahí. Y los eliminamos con estos gramos de metanol de acá. Bien. Ahora vamos a utilizar otro factor de conversión que nos pase de gramos de moles de metanol a moles de dióxido de carbono, que sería este factor de conversión de acá. Y nos vamos a fijar en la ecuación. Dice que para que se produzcan, ¿cuántos moles de dióxido de carbono acá? 2. 2 moles de dióxido de carbono. ¿Cuántos moles de metanol se necesitan? 1. ¿Cuántos dice ahí? 3. No, esa molécula se llama metanol. Entonces, ¿cuántos moles de metanol hay ahí? 5. ¿Dónde ve el 5, estimada? 3. Estos son los átomos de oxígeno que están presentes en la molécula. 1. 2. 2, correcto. 2 moles de metanol. Se necesitan 2 moles de metanol. Este coeficiente de acá multiplica a toda la molécula que vemos acá. Y les decía que esta es la molécula de metanol. CH3 o H. Esta es la molécula de metanol. Entonces,
Este subíndice, este coeficiente que vemos acá, multiplica a toda la molécula. Lo que quiere decir que aquí en esta ecuación química hay 2 moléculas de metanol. Aquí hay 3 moléculas de dióxido de oxígeno. 3 moléculas. Este 3 que vemos acá es un coeficiente. Este multiplica a toda la molécula. Lo que quiere decir que aquí hay 6 átomos de oxígeno en estas 3 moléculas. Ahora, en esta molécula de dióxido de carbono, que está compuesta por 2 átomos de oxígeno y una de carbono, tiene un coeficiente 2, lo que quiere decir que hay 2 moléculas de dióxido de carbono. Mientras que aquí, en esta molécula de agua, tiene un coeficiente 4, lo que quiere decir que hay 4 moléculas de agua. ¿Claro ya? Sí. Ok, entonces, si tenemos 2 moléculas de metanol, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono se van a formar? A ver, gente. Si tenemos 2 moléculas de metanol, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono se forman? 2. 2, correcto. Entonces tenemos 2 moléculas de dióxido de carbono. Entonces aquí ya podemos eliminar lo que son moles de metanol con moles de metanol. Y el resultado nos queda en moles de dióxido de carbono. Pero no necesitamos moles de dióxido de carbono, necesitamos gramos de dióxido de carbono. Entonces vamos a utilizar otro factor de conversión para eliminar los moles de dióxido de carbono y que el resultado nos quede en gramos. Entonces para eso eliminamos aquí moles de dióxido de carbono con moles de dióxido de carbono. Ahora, ¿por qué aquí es 1 si aquí hay 2? Entonces, aquí es 1 porque siempre vamos a utilizar la cantidad mínima, porque aquí tendríamos, si fueran 2 acá, aquí podemos poner 100, 10, 15, lo que nosotros querramos. Pero recuerden que en un factor de conversión, la parte de abajo tiene que ser equivalente, el denominador tiene que ser equivalente al numerador. Entonces, si nosotros ponemos 10 acá, tenemos que poner el equivalente en gramos aquí arriba. Entonces, ¿para qué hacer eso? Mejor ponemos 1 y ponemos arriba el equivalente en gramos de 1. Entonces, ¿cuánto sería el equivalente de dióxido de carbono? Tenemos 2 átomos de oxígeno en la molécula de dióxido de carbono y un átomo de carbono. Entonces, ¿cuántos serían los gramos que pesa un mol de dióxido de carbono? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería el peso de un mol de dióxido de carbono? Si tenemos 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. 1. El peso molecular, estimada. El peso molecular. Así como hicimos el ejercicio anterior. ¿Cuánto sería el peso molecular de un mol de dióxido de carbono? 2. ¿De dónde está sacando los datos, estimada? ¿O los está adivinando? Profe, ando perdida. Bueno, vamos a repetir esta clase, la próxima clase de química, porque siento que no entendieron a nada. Bien, se nos está acabando el tiempo, entonces terminamos esta clase y seguimos con física a las 10. Nos vemos en la siguiente. Vamos a repetir esta clase porque siento que no lo entendieron a nada. Bueno, chicos, nos vemos más tarde.